Les decía, en términos de organización, tenemos la última clase el lunes. Para los valientes del lunes de la mañana, yo les propongo que resolvamos dudas sobre algo que puede entrar o que yo les dije de poner en su informe, sería una ocasión. 2, dudas sobre contenido, ejercicio sobre todo, de lo que entra en el control recuperativo. Y 3, si resolvemos todo esto, voy a hacer yo un ejercicio del estilo que podría entrar en el control recuperativo. Esto es lo que podemos hacer el lunes. ¿Ok? Entonces, es temprano, o sea, es temprano, por supuesto, el control recuperativo el viernes, pero sería la ocasión de ver si tienen dudas, de resolverla, sobre todo para las personas que tienen que hacer el control recuperativo. No sé si hay alguien que quiere decir algo o tienen comentarios. Si no, tenemos las chicas y chicos del grupo sobre la crisis en Chile. Escucho como robot. Ok, segundo. Posiblemente soy yo. No, entonces soy yo. Ok, entonces parece que tengo mala señal de internet. Déjeme cambiar de Wi-Fi. Posiblemente me voy a caer un segundo, voy a retomar. Voy a cambiar de Wi-Fi. Aquí tenemos... Déjeme un segundo de tiempo a ver si me puedo reconectar. En todo caso, por suerte, no tengo que hablar yo hoy. Aló, aló, ¿me escuchan? Como robot. Sí, un poco pegado. Un poco pegada. Voy a sacar el video en todo caso, que no sirve. Bueno, yo los escucho, así que creo que podemos empezar con la presentación, porque por suerte hoy yo no tengo que hablar mucho. O sea, hay las personas, las chicas y chicos del grupo sobre la crisis en Chile del 1982. Tenemos Karen, tenemos Carlos, Benjamín. Estamos, profe. Están súper, entonces, ¿pueden compartir pantalla? Voy a tratar. Sí, Ahí se ve. súper. Ya. Ok, adelante. Yo, como les decía, estamos menos apretados de tiempo hoy porque somos solo tres grupos, pero igual, por fairness, consideren 10, max 15 minutos de presentación, así yo le puedo hacer alguna pregunta, comentario. Ok, Bueno, profesor, ¿se me escucha? sí, Ya, perfecto. Ya, vamos a partir nuestra presentación. sí. Buenos días, profesora y compañeros. Compañeros, hoy con mi grupo integrado por Karen Medrano, Carlos Cruz, Felipe Guzmán y finalmente yo, Benjamín Quintana, trataremos el tema sobre la crisis económica de Chile en 1982, analizando sus causas y consecuencias que conllevaron a este acontecimiento histórico en Chile y en el mundo. Bueno, antes, primero que todo, queremos dar el contexto histórico bajo el cual se dio esta gran crisis.
Bueno, esta crisis ocurrió bajo el mandato de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, quien llevaba 9 años en el poder hasta ese momento. Durante este periodo existió mucho miedo en la población debido a las medidas tomadas por el gobierno para mantener el poder y para que no existiera una revuelta social. Pero hubo un hecho en particular que provocó un gran movimiento social en forma de protesta en contra del gobierno. Este hecho se dio el 11 de mayo de 1983, producto de la crisis económica, de la cual le hablaremos a continuación. Entonces, en 1982 se dio la peor crisis financiera que ha habido en Chile. En los años 70 hubo una gran alza en el precio del petróleo. Esta alza se debió a un conflicto árabe que había en ese entonces y además Estados Unidos, tras una recesión debido a una guerra que tuvo anteriormente, decidió cuidar sus intereses. Aumentaron las tasas de interés en Estados Unidos en más del 20% en 1980. Esto provocó una crisis de deuda en los países latinoamericanos. Y durante este periodo existió una baja en las materias primas, especialmente en el cobre, el cual bajó un 40%. Esto generó un gran problema para Chile, ya que formaba parte de los ingresos de la economía chilena. Estos fueron factores externos que influyeron negativamente en la crisis económica. En tanto, a la política, sí. Sí, solo una pregunta. Si nos puedes decir súper rápidamente, ¿por qué cuando Estados Unidos alza su tasa de interés, los países americanos entran en crisis de deuda? Por la deuda externa. ¿Ok? ¿En qué sentido? O sea, si nos puedes Eh, explicar, para que sea un poco más transparente de nuevo para todo el mundo. mm, Quiero ver si, no estrés, ¿ok? Pero quiero ver si se entiende esto de la crisis de la deuda y por qué. no lo tengo muy claro. Profesora, eso Sí, tenía entendido con nuestro grupo que fue porque Chile tomó la decisión de devaluar su peso para, para incentivar a inversores a que inviertan en el país. Y eso mira, aumentó considerablemente el precio de la deuda externa, pasando de 35, o sea, de 30, no, de 3.500 a 17.000 millones en dólares. ok, o sea, que yo tenga que llegar a devaluar es una consecuencia, ok, entonces al final tengo que devaluar porque no me la puedo más. Entonces, lo que me interesaba de entender es si ustedes entienden bien el mecanismo que me llega, que me fuerza, que me obliga a devaluar, ¿ok? Entonces es importante que lo tengan, o sea, repito, no estrés acá, pero para que también todo el mundo lo tenga claro. Muy simplemente, porque también es bien que lo pongan en su informe ustedes y el otro grupo, si por si acaso van a escuchar si están acá o no. Cuando los países en general más son en vía de desarrollo, como claramente era América Latina en los años 80, pero hoy en día es igual, por eso se lo estoy contando, porque para que entiendan también las noticias del diario. ¿Okay? Entonces, mucha de la deuda es expresada en dólares. Ahora, ustedes han visto, ¿se acuerdan que hemos visto que la deuda externa de Chile, que significa la deuda que tienen inversionistas internacionales, no es dicho que esté en dólares. Yo puedo estar endeudado en pesos. Entonces, que sea en pesos, entonces hay dos problemas. Uno, que yo estoy endeudado con el extranjero, pero además que puedo estar endeudado con el extranjero, pero además en moneda que ni siquiera es la mía, son los dólares. Pero típicamente, ¿qué pasa? Cuando Estados Unidos, y algo de esto deberían haber visto en ayudantía con Marianne, por si acaso se pueden ir a recuperar esta ayudantía. Si Estados Unidos empieza a subir su tasa de interés, los capitales
se van a ir, van a ir de vuelta a Estados Unidos, los capitales financieros. Lo que significa que para los países que tienen mucho capital extranjero, que están entonces típicamente en Latinoamérica, van a tener menos disponibilidad. Entonces, además, cuando yo estoy endeudado en dólares, significa que yo tengo que pagar mi deuda, comprar dólares para pagar mi deuda. ¿Por qué se lo cuento? Quiero que estén al tanto, porque hoy en día, como en Estados Unidos se habla de empezar a tirar por arriba las tasas de interés, va a pasar algo similar. Entonces, más bien parado está Chile, mejor, porque cuando suben las tasas de interés extranjera, típicamente siempre, de Estados Unidos, siempre hay un poco de instabilidad, ¿ok? Entonces, ¿se entiende un poco más? Esto significa, lo que yo le aconsejo por esta presentación, el otro grupo también, vean si encuentran la información sobre cuánto era la deuda en dólares de Chile, además, pública y privada, porque hoy en día está mucho mejor. Hoy en día Chile no está endeudado en dólares, está endeudado en pesos. A este tiempo, en el 82, está endeudado en dólares, lo que hacía la cosa más complicada aún. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? ¿Me escucharon? Sí. Sí, profe, entendimos súper bien. Perfecto, entonces esto para que lo tengan en consideración cuando terminan de escribir el informe. Y sorry por la interrupción y adelante. Ya, en tanto las políticas internas, Sí, la liberalización del mercado de capitales internos no estuvo bajo control. Las operaciones de los bancos no fueron supervisadas ni reguladas, por lo cual aumentó el número de bancos de 19 a 45 en 1974. Existían tasas de interés reales altas para los préstamos durante todo el periodo, lo cual afectaba la solvencia de las empresas productivas, que incumplían el pago de los préstamos otorgados. Las empresas deudoras pedían más créditos para evitar la quiebra, lo que generó un sobreendeudamiento de empresas. perfecto. Por otro lado, la sobrevaluación de la moneda nacional y el ambiente de euforia incrementado por la masiva entrada de capitales generó un aumento del índice real de los precios de las acciones y de los bienes raíces. Estos mayores precios de los activos estimularon a la gente a endeudarse, a los agentes a endeudarse. Luego llegó el desastre, que es donde los precios comenzaron a bajar mientras las deudas en dólares crecían, junto con la devaluación. Esto terminó a que la mayor parte de los agentes tenían deudas que superaban con creces el valor de sus activos, dándose una situación de quiebra generalizada. Súper. Por último, es importante mencionar que los choques externos agravaron el desequilibrio generado por las políticas internas. Bien, ahora vamos a ver la parte en donde ya el tiempo donde fue la precrisis. Esto fue desde 1982, aproximadamente del 74 al 81. Primero, el Banco Central hizo un ajuste monetario. Esto quiere decir que se aplicó una política monetaria expansiva. Empezaron a emitir más billetes, lo que significa más dinero circulante en el mercado. Después, el siguiente punto, aluvión de créditos externos. Esto en este caso generado por dos factores ahí abajo, la reducción de las tasas de encaje y la tasa de interés fija. ¿Qué pasó aquí? El Banco Central relajó la tasa de encaje, lo que provocó que los bancos, corporaciones y otros intermediarios financieros tengan más dinero disponible para prestar al público. Esto se dio especialmente para depósitos a mayores plazos, lo que en este caso generó más flexibilidad en los bancos con respecto a los créditos. Entonces, tras esta medida se facilitó el consumo, se facilitó la mayor inversión por parte de las empresas. Fue cuando Chile experimentó el famoso milagro económico, que se le denominó como un pic pasajero, que se dio primero por la privatización bancaria, las altas tasas de interés en este caso estaba fijada, y junto a la enorme facilidad para el capital extranjero hicieron que se diera este famoso aluvión de créditos externos. Perfecto. Ahora vemos el momento en que pasó todo, el momento de la crisis. El financiamiento externo se redujo. En este tiempo, Chile dependía mayoritariamente de Estados Unidos. Y en ese momento, ellos pasaban por una recesión, lo que los llevó en este caso a proteger sus recursos. Cuando ocurre esto, las tasas de interés interbancarias suben. Y fue cuando Chile entró en crisis.
Las empresas estaban prácticamente sobreendeudadas y los bancos estaban sobreexpuestos. Las deudas externas prácticamente se dispararon a niveles muy altos. Después, la inflación del más de 20%. Sumado a esto, la moneda se devaluó, por tanto empieza un crecimiento de la inflación. Y finalmente, el Banco Central asume la responsabilidad del 70% del sector financiero. Cuando ocurrió esto, hubo muchos deudores bancarios, ya que no podían hacerse cargo de varios créditos que tenían vencidos. Entonces, aquí el Banco Central compró las carteras, es decir, compró las deudas. En total, el banco intervino a 4 bancos y algunas otras corporaciones financieras. Y más o menos para el año 83 ya tenía, en términos de poder líquidos, el 70% del sector financiero. Y aquí también fue donde la tasa de interés fija desaparece y se accede a una más preferencial. ¿Tasa de interés fija, perdón, o tasa de cambio fija? Perdón, profe, no le entendí. Tú dices cuando a este momento la tasa de interés fija se abandona. Yo creo que quieres decir que la tasa de cambio fija se abandona. ¿Puede ser? O sea, la tasa de interés que estaba antes de la crisis estaba fijada, pero no es la tasa de cambios. No está hablando de la tasa de cambio, está hablando de, de la tasa de interés. ¿Cuál tasa de interés? No estoy segura de entender. Que es la que se supone que era el precio por el que tenían los créditos. Ah, una sola tasa de interés. Ok, no estoy, okay, no estoy muy... Pero aquí también antes tenía un sistema de cambio fijo y después tienen que devaluar. Esto no lo han dicho súper claramente, ojo ponerlo bien claro en el informe, ¿ok? Que era una tasa de cambio fija que a un cierto momento no se puede más defender, ¿ok? ¿Y por qué? Y toda esta parte decimos que sería bueno explicitarlo un poquito más. Esto de la tasa de interés fija, soy yo que no entiendo bien de qué hablamos, pero ok, ¿se entiende? Mi punto, ¿se entiende el comentario? Sí, profe. Súper, perfecto. Adelante, Karen. Bueno, en este gráfico se puede apreciar una importante variación negativa en el PIB durante el año 1982, que por consiguiente llevó a la caída del PIB total en un 14,3%. Una de las razones es que Chile dependía demasiado de los mercados extranjeros, se vio demasiado afectado por la recesión mundial de 1980, como cuando Estados Unidos y el mundo se hundieron en una recesión caracterizada por la alta inflación y una caída del PIB. Obviamente tomaron medidas correctivas para reducir la inflación, lo que provocó una fuerte caída de la demanda de productos latinoamericanos, sumada al altísimo interés, como comentaban anteriormente, provocó una crisis en Chile, ya que sucedió una serie de combinaciones y desregulaciones, también préstamos maliciosos en los bancos chilenos. Bueno, todas estas combinaciones crearon una poderosa crisis bancaria que casi destruyó la economía chilena. La tasa de desempleo alcanzó el 23,7%, también se devaluó el peso en un 18%, como comenté anteriormente. El crédito interno, como lo comentaba mi compañero, pasó de 25% en 1976 al 64% del PIB en 1982, debido a lo que otorgó préstamos masivos a la mayoría de las personas y empresas, mientras aumentaba artificialmente el consumo e importaciones. Cabe destacar que entre 1973 y 1982, la deuda externa corporativa en dólares aumentó de 3.500 a más de 17.000 millones. Ah, perfecto, entonces lo tienen este dato, súper bien. Bueno, profesora, ahora sí hablaremos sobre la tasa de cambio. Ah, perfecto, perfecto. Mi culpa, me adelanté. Bueno, la tasa de cambio durante 1979 a 1982 fue la misma. Cada dólar valía 39 pesos. Esto se debe a que Chile llevó a cabo un esquema de tipo de cambio fijo.
Para muchos esta medida fue la culpable de que el peso chileno tuviera una gran devaluación, ya que si lo vemos desde un punto de vista, la tasa de cambio estaba muy distorsionada desde que se proclamó este esquema, debido a que los precios tuvieron un gran alza, pero la tasa siguió siendo la misma. Y a continuación eh, hablaré sobre la balanza comercial y también agregué balanza corriente y de pago. Perfecto. Bueno, eh, todos, para los que no saben o los que no recuerdan qué es la balanza comercial, en simples palabras es exportación menos importación. La balanza comercial durante el periodo de 1977 a 1981 muestra un déficit de crecimiento. Bueno, el principal motivo de este déficit es que durante estos años Chile aumentó de gran manera sus importaciones, llegando a triplicarse en el año 81 a las que habían en el 77. En cambio, las exportaciones crecen menos del doble en este mismo periodo de tiempo. Y bueno, no sé si se alcanza a notar, pero en este gráfico la balanza de pagos que está graficada con el color gris muestra que hay un superávit, en cambio en lo demás hay un déficit. Esto puede parecer extraño para algunos, pero se debe a que durante este periodo hubo una entrada masiva de crédito externo, que ayudó a financiar el déficit de la cuenta corriente e incrementó las reservas internacionales del Banco Central. Y bueno, esa sería nuestra presentación. Súper, una sola precisación. Me parece muy bien que fueron a ver esto. Ojo, ¿de dónde sacaron estos datos? Esto lo saqué de un PDF. Le digo el nombre enseguida, espera. Mira, ¿por qué les digo esto? Porque eh, Igual, profe, en el informe tengo puesta la fuente. Aquí se me fue a poner la llamada. no, está bien, perfecto. Mira, lo que les quiero decir es la siguiente cosa. Nosotros en clase no hemos alcanzado, esta es mi culpa porque fue lenta, a explicar qué es la balanza de pago. Entonces, me parece extraño que te dé un valor, o sea, normalmente por definición de balanza de pagos, la balanza de pagos normalmente te dice que tiene que siempre estar en equilibrio, o sea, tiene que estar a cero. ¿Por qué? Porque la balanza de pago es dada por una parte, sería la balanza de cuenta corriente, que fundamentalmente es la comercial más un poco de transparencia, pero no importa, decimos comercial o corriente, y más lo que es la cuenta de capitales. Entonces, ¿estás seguro que lo que te muestra lo del donde sacaste los datos era balanza de pagos? A mí me da la impresión que debería ser cuenta capitales, porque balanza comercial más cuenta capitales te tiene siempre que dar cero. Entonces, no me parece extraño que por allá se vea algo De todas positivo. maneras, le podría hacer llegar la parte del PDF. Sí, 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 exacto. Tenemos que ver esto porque yo sabía que se iban a poder topar con esto porque nosotros no lo hemos alcanzado a ver en clase. Entonces, no es un error de ustedes, por supuesto, que no lo hemos visto, pero me quiero asegurar que entiendan. Entonces, me envías el coso y yo Sí, profe. veo qué pasa en los datos que estás usando y, y les mando, por ejemplo, o sea, está súper o sea, hasta si uno googlea y ve en Wikipedia qué significa balanza de pago, estamos bien, ¿eh? Estamos a este nivel. O sea, si quieren lo van a ver en el libro, pero si no, una definición así está bien. ¿Okay? Entonces, esto queda un poco, déjame quedarlo pendiente porque quiero que entiendan bien. Me parece súper bien hecha la presentación, abordan los temas importantes. Eh, eh, que le quería aconsejar yo, claro, simplemente con respecto a todo lo que dicen, pero bueno, esto es una presentación. En el informe intentan de poner un poquito más, por ejemplo, no sé, una tabla con los valores de los créditos o una tabla donde veo cómo bajan la reserva, o sea, lo que dicen en palabras, pónganle respaldo de, si no son gráficos, son números, o sea, una tabla con los valores de 2 años, por ejemplo, pero sustenten
lo que ustedes dicen, que me parece súper bien, muy coherente el relato, susténtenlo con más cifras. Yo entiendo que, o sea, esto está súper bien como presentación, pero como consejo para el informe. Y quedamos pendientes de esta cosa de la balanza de pago. Espero tu correo en particular, pero de cualquier de su grupo. Ok, Sí, le mandaré el PDF. perfecto. Súper bien, ok. Y perfecto, entonces, muy bien, me parece, espero que les resultó interesante. No sé si ustedes han visto, con respecto al otro grupo, este tema no había salido, pero el Banco Central intervino salvando harto bancos. No sé si tienen una idea, pero me parece que el Banco de Chile terminó de pagar su deuda del 82 con el Banco Central en el 2019, hace 2 años, para que tengan una idea del tamaño de la cuestión. ¿Se entiende? Salió en el diario y todo, me acuerdo. Ok, perfecto. Entonces los felicito para la presentación y entonces continuamos con los países nórdicos. Hola, profe, ¿cómo está? Hola. Hola, profe. Hola, hola. Hola, profe. Ujú. Buenos días. Buenos días. ¿Se Hola, escucha profe. bien? ¿Cierto? No hay problema. Pero... Ahí el Nico va a compartir. Sí, sí. La visualización es un poco chica. Sí, hay que sin las notas del orador. Paró de compartir, ¿verdad? Porque no veo nada. Sí. Espere, profe, que ahí me está escribiendo que al parecer no puede compartir. Oh, Den 2 minutitos para ver quién lo puede hacer. sí, sí. La otra es que te lo envíes a otro de ustedes y lo compartan, ¿eh? No hay que... Ah, y ahí mi otro compañero va a compartir. Ah, la belleza de los problemas técnicos. Sí, sí. El lado negativo de todo esto de online. En todo caso, bueno, aquí grabamos, pero queda entre nosotros. Cuando hizo Sí. la presentación, Los bloopers. lo del Banco Central se le caía internet, me dijo, bueno, si estamos así Sí. con el Banco Central, nosotros tenemos todo el derecho que se nos caiga internet. Por Ya, supuesto. súper, perfecto, ahora Ya, ahora sí. ahora se ve bello. Estamos. Perfecto. Ya. ¿Comenzamos nomás, profe? Sí, sí. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeras, profesora. En esta oportunidad, junto a Lynn Segura, Juan Morales, Nicolás Valdebenito y que les habla Juan Vicente, vamos a presentar el caso de Finlandia, pasando por algunos países nórdicos, para hablar sobre cómo salió de la crisis económica de los años 90. Aquí tenemos el pequeño índice del cual vamos a hablar, que es un contexto. Después vamos a hablar por la crisis monetaria y cambiaria y lo que se pudo ver. Bueno, como contexto previo que es muy importante entender,
primero tenemos que hablar que Finlandia es un pequeño lugar nórdico a medio camino entre Oriente y Occidente. La historia de este país se basa en torno a rutas comerciales, choques culturales y básicamente vivir entre vecinos muy poderosos. En primer lugar, entre 1939 y 1944, mientras se desarrolla el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, estalla la Guerra del Invierno entre Finlandia y la Unión Soviética. Finalmente, Finlandia termina perdiendo esta guerra y debe pagar a la Unión Soviética grandes indemnizaciones en formas de mercancías, tales como trenes, barcos o materias primas como madera. Financió la construcción de estas mercancías con préstamos y ayudas. Posteriormente, al producir estas indemnizaciones, el país pasó desde la agricultura a la industrialización nacional. Por ende, comenzó el famoso movimiento migratorio del campo a la ciudad. Después, durante la Guerra Fría, entre 1947 y 1989, Finlandia estuvo en el área de influencia de la Unión Soviética, y toda la política exterior e interior estuvo condicionada por el miedo y las circunstancias que abundaban en esos años. En 1948 se firma un tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Finlandia y la URSS, lo cual condiciona aún más las medidas económicas que podía tomar el país. Cabe destacar que casi toda Europa en esos momentos contenía la respiración a cada novedad de Berlín, ya que recordemos que Alemania se encontraba dividida por el famoso muro de Berlín. Esto empieza a tomar forma con la caída de la Unión Soviética. El colapso económico de la Unión Soviética comienza a finales de 1980, pero el fin oficial se da el 8 de diciembre de 1991, 10 años después, con el Tratado de Versalles. Y este colapso, esta caída, dio lugar a varios países independientes que sufrieron grandes contracciones de su economía durante su tránsito al capitalismo, como es el caso de Finlandia y los países nórdicos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la crisis monetaria y cambiaria que se dio durante la década de los 90 en los países nórdicos y específicamente el caso de Finlandia. Primero que todo, tenemos que entender que un año después de la caída del muro, que fue en 1989, los países europeos intentaban no perder el foco ante las sacudidas económicas que provocó el proceso de la reunificación alemana. Bueno, ¿cómo comenzó todo? Tenemos que entender que 10 años antes, o sea, en 1979, se habían sentado las bases del sistema monetario europeo, en los cuales estaban los países como Alemania Occidental, Bélgica, Holanda, Francia, Italia, Luxemburgo, Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda. Estos dos últimos países nórdicos que se vieron menos afectados durante esta crisis, ya que ya integraban el sistema monetario europeo. El objetivo de este sistema monetario era promover la cooperación monetaria entre los países de la entonces Comunidad Económica Europea, así como la estabilidad de sus monedas. Este sistema se basaba en un régimen de tipos de cambio fijos, pero ajustables, y recibió el nombre de mecanismos de tipo de cambio 1. En nuestro caso, Finlandia, Suecia y Noruega vivieron una crisis bancaria y cambiaria. ¿Qué quiere decir esto de crisis cambiaria? Significa que dentro de la balanza de pagos se depreció su economía. Y todo esto ocurrió durante la década de 1990, que derivó en una crisis presupuestaria de déficit público a raíz de los esfuerzos gubernamentales durante la depresión económica, como lo podemos ver en el gráfico a la derecha, donde 1990 y 1995 hay una gran evolución del déficit de Finlandia. Una pregunta, perdón, Sí. solo para que esté un poco más claro. Estos países, Finlandia, Suecia, Noruega, no estaban en el sistema monetario europeo, o sí estaban, no entendí. No estaban en el sistema monetario, pero antes que empezara esta crisis, paralelamente, 10 años antes, ya se habían sentado estas bases con otros países de Europa bastante poderosos. Ya, okay, pero perfecto. Finlandia, Suecia y Noruega no estaban. Perfecto. Por eso entonces, es que es importante comentarlo, porque más adelante vamos a entender por qué. Perfecto, entonces considere el contexto es donde casi la mayoría de los vecinos grandes europeos de estos países, de Finlandia, Suecia, Noruega, se están poniendo de acuerdo con un sistema de cambio fijo con bandas o ajustables, mientras que ellos se quedan afuera. Ok. Ellos tienen un sistema de cambio. ¿Qué tipo de sistema de cambio tienen? Por ejemplo, Finlandia lo tenía como fijo o flexible.
Claro, lo tenía fijo porque venía arrastrando todo lo que es la economía controlada de la Unión Soviética. Perfecto. Entonces tenía todo su sistema muy controlado. Perfecto. Bueno, continuando, podemos decir que la crisis se produjo tras el periodo de liberación financiera ocurrida durante los años 80, durante la década anterior. Porque hasta 1980 estos países conservaban una fuerte regulación bancaria y también cambiaria, debido al régimen de economía controlada de la Unión Soviética que existió en esos años, como mencionaba hace un segundo. Según Yonung, 2010, del famoso paper Lesson from the Nordic Financial Crisis, la crisis bancaria en Escandinavia, que son los países nórdicos como Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia e Islandia, estalló como consecuencia del sobrecalentamiento económico. ¿Y qué quiere decir esto? Que es cuando la capacidad productiva del país no puede seguir el ritmo de la creciente demanda agregada. Que esto se consiguió por la desregulación financiera de la década anterior. Es decir, cuando comienza el colapso de la Unión Soviética en 1980, el país empezó a abrirse al mercado financiero y a perder regulación, lo cual después de esa década, en 1990, empieza toda esta crisis. Con lo cual, durante la década del 80, se expandió el volumen de crédito, se relajaron los controles sobre tipos de interés y requerimientos de capital, se introdujeron en el mercado productos financieros sofisticados con alto riesgo. Y bueno, la rápida liberación financiera produjo una rápida expansión del volumen de préstamos para inversiones especulativas. Un poco como en Chile, ¿no? Entonces. Exactamente, sí, es muy parecido. Muy parecido. Okay. Dale la otra. Bueno, y en este gráfico podemos graficar lo que mencionaba hace un segundo, que a finales de los años 1980 se realizaron sucesivas reformas financieras cuya finalidad era incentivar al sector económico y, por ejemplo, flexibilizando el crédito entre los actores nacionales y permitiendo la entrada de capitales extranjeros, lo cual antes no se permitía por el régimen comunista. Por ende, luego de esta apertura, aumentó el flujo de capitales en todas las direcciones y en la balanza de pago, el crédito aumentó significativamente, como lo vamos a poder ver en un gráfico más adelante que mi compañera Aline va a explicar a continuación. Dale. Ahí. Les voy a hablar un poco sobre el boom bust cycle en la capitalización masiva de la economía finlandesa, noruega y sueca trajo por consecuencia un ciclo económico que Young en el 2010 describe como boom bust cycle, un ciclo o burbuja caracterizado por un auge y una posterior caída. Dicha burbuja significó una explosión del crédito dentro de la balanza de pagos, flujo entre capitales y una subida de los precios de activos. Además, al mismo tiempo se incrementó el consumo, la inversión y se alcanzó el pleno empleo y cayó la tasa de ahorro privado. La burbuja estalló por una combinación de factores exógenos y endógenos, de los cuales podemos destacar que el contexto internacional rechazaba el control del gobierno de la tasa de interés y la moneda. La tasa de interés internacional era alta como consecuencia de la estricta doctrina monetaria de la reunificación alemana. Por ejemplo, en el caso de Finlandia, la tasa de interés se vio obligada a subir, puesto que su moneda en ese entonces estaba ligada oficialmente al ECU, al European Currency Unit, y por ende al marco alemán occidental. Algunas decisiones de los gobiernos nórdicos consiguieron aumentar la tasa de interés real, y la subida de tasa de interés estuvo provocada por un intento del gobierno de mantener el tipo de cambio de su divisa, cosa que más adelante vamos a ver que no le fue muy bien. Siguiente. Ok, perfecto. Misma cosa para ustedes, como no hemos visto bien esta cuestión de la balanza de pagos, si tienen duda, lo vemos juntos, ¿ok? Para que tengan súper claro qué significa balanza de pagos. Entonces, si yo estoy con un déficit
La balanza de pago en la práctica les dice que, como les decía, balanza comercial más cuenta financiera o cuenta de capitales, tiene que estar en equilibrio. Si yo estoy en déficit comercial, si yo importo más que lo exporto, la única cosa que puedo hacer yo es que financio esto endeudándome, o sea, me están entrando capitales. Esta es la historia de Chile del 82 como de Finlandia de los años entre el 80 y los 90. Entran muchos capitales, el país se está endeudando y esto también está ligado al hecho que posiblemente estaban con una moneda sobreevaluada. Pues repito, una vez más, si tienen dudas, absolutamente normal, porque no lo hemos visto juntos, entonces si tienen dudas sobre esta parte de la balanza de pago, me escriben y lo vemos juntos, pero perfecto, hasta aquí estamos bien. Exactamente esto, adelante, lo veo aquí en el gráfico, ok. Veamos qué Claro, dice es este que gráfico. más que nada más grandes rasgos, como tampoco sabíamos tanta información, con los gráficos pudimos entender más o menos cómo era que funcionaba. Sí. Por ejemplo, aquí podemos apreciar lo que estaba diciendo recién, que el saldo en la cuenta corriente de la balanza de pago de Finlandia se elevó muchísimo. Y esto se muestra en el gráfico en precios actuales en dólares. Y ahí podemos ver, encerramos en rojo, donde el año que estamos analizando y todo eso. Siguiente. Ya, y aquí podemos ver, por otra parte, que en estos años, los que estamos analizando en el 90, la evolución de la deuda nacional de Finlandia se elevó muchísimo en cuanto al porcentaje de su PIB nacional. Un segundo solo, ¿puede volver atrás, al gráfico atrás? Un segundo solo. Aquí ustedes están usando dólares corrientes. Sí. Ojo, porque si yo quiero graficar, esto lo fueron a buscar, estos datos, imagino, ¿verdad? Al Banco Mundial. Ok, Sí, Banco Mundial. ok. Perfecto. Cuando tú buscas, cuando ustedes buscan en ¿cómo se llama? La interfaz del Banco Mundial, como de todo sitio de este tipo, supuestamente le debería proponer diferentes unidades de medida. Precio, por ejemplo, dólares de Estados Unidos a precios corrientes o a precios constantes. Si ustedes me están, o sea, yo lo que entiendo es que ustedes me están mostrando cosas, pero los millones del 2015 son millones del 2015, mientras que los millones del 80 son millones del 80. Yo no puedo comparar estas cosas, ¿se entiende? Porque en el entremedio hay inflación y cambia el valor de la moneda. Cuando yo hago un gráfico un gráfico a través del tiempo, porque ustedes podrían graficar cosas, todo tener datos sobre, qué sé yo, algo, pero de un año nomás. Entonces, no hay ninguna diferencia. Pero si ustedes grafican a lo largo del tiempo, ojo, porque no puede comparar dólares del 80 con los dólares de hoy, ¿se entiende? Sí. Ok, entonces yo les aconsejo, vayan a ver, porque seguramente ya está listo, no tienen que hacer casi nada ustedes, imagino. Deberían poder simplemente elegir la unidad de medida que le debería decir algo tipo US dollar a precios constant prices, por ejemplo. Para que se entienda que son, por ejemplo, dólares del año base, que no sé cuál es del Banco Mundial, imaginemos que sea 2010. Pero así yo puedo comparar, porque si no, yo creo que está distorsionado si ustedes usan datos de precio corriente. ¿Se entiende? Sí. Ojo, si tienen dudas, si no están seguros, me escriben y veamos el sitio juntos, no hay ningún problema. Justamente uno se da cuenta de estas cosas solo si la hace, si no, no se da cuenta. Entonces, Sí, el movimiento calitativamente seguramente está bien, o sea, ustedes están viendo que tenía un déficit en el año, alrededor del 90 y un abrupto ajuste a partir de la mitad de aquí veo 92 probablemente,
La única cosa es que probablemente el tamaño de la cosa va a ser diferente usando los datos correctos, entre comillas, precio constante. ¿Okay? Entonces, si tienen duda... Del año. Sí, exacto. O sea, Claro. exacto, o del año. O sea, a precios del año base, que sea todo la misma cosa. O sea, o son todos dólares, entre comillas, del 2010 o del 2005, lo que sea, pero tienen que ser con... usar el mismo año base, porque si no aquí están mezclando cosas, se está mezclando el nivel de precio que va subiendo alrededor a lo largo de los años. ¿Sí? ¿Estamos claros con esto? Entonces, ojo para el gráfico que pongan en el informe, y repito una vez más, si no están seguros o si tienen problema y no entienden bien lo que le muestra el sitio, lo vemos juntos, ningún problema. Adelante. Bien. Súper. Ya, y aquí ya, como expliqué, un gráfico que muestra la deuda que tenía Finlandia en valoración de su PIB en ese entonces, que era altísima. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la crisis económica en Finlandia. Durante los años 1989 y 1992, el gobierno finlandés intentó frenar los ataques especulativos contra la moneda nacional, el marca, mediante un aumento adicional en el tipo de interés. Como había mencionado Juan Vicente, Finlandia decidió abandonar su propia regulación de moneda para introducirse en la ECU, en la unidad de moneda europea del sistema monetario europeo, por el cual el marca podía fluctuar. Fluctuó una primera vez en 1991 con un 12% y una segunda vez en 1992 en un 11%, para así poder como volver a recuperar la competitividad y teniendo un aumento de sus exportaciones. Su recuperación se caracterizaba por ser dual, basada en el aumento de las exportaciones y en la mejora de la competitividad a través de la depreciación del marca entre 1992 y 1993. Hubo una reforma fiscal entre los años de 1990 a 1991 que redujo considerablemente los préstamos, de manera que el tipo de interés creció aún más en términos netos que con el método de After Tax Interest Rate. Y para los que no saben, es el beneficio financiero real de una inversión después de contabilizar los efectos de la inflación y los impuestos. Es una medida más precisa de las ganancias netas de un inversionista, después de que se hayan pagado los impuestos sobre la renta y se haya ajustado a la tasa de inflación. Ok. Finlandia vivió un gran progreso en la década de los 80. Su economía había crecido rápidamente y casi no tenía desempleo, alcanzando una tasa máxima de crecimiento de 5,1%, para luego caer bruscamente un 5,9% en 1991, como se muestra en el gráfico. Su desarrollo estaba basado en altos niveles de endeudamiento, y esto terminó afectando que los precios de ciertos activos en Finlandia se dispararan. Entre 1991 y 1993, el país sufrió la crisis más severa de su historia, incluso que ningún país industrializado en la Segunda Guerra Mundial había pasado. Su PIB cayó un 12% durante estos años. La cifra de desempleo se creció un 18%. Durante la década del 90, Finlandia tuvo que hacer frente a una subida de sus tasas de interés y a un deterioro general en las exportaciones. Aparte, aquí cabe mencionar que existía una paridad fija entre los países de Europa, lo que hacía que insostenible un sistema de paridades flexible, ya que como ningún país cambiaba como sus tipos de intereses locales.
la desregulación dominó todo el proceso entre 1980 y 1989. Y también los actores financieros, también durante esos años, los actores financieros habían puesto como el corto plazo, como la vista como en el corto plazo inmediato. No entendí esto. ¿Qué quiere decir? Perdón. ¿Cómo se llamaba? La desregulación de ¿Sí? dominó la desregulación y el proceso del tema del corto plazo, ya que como que todos estaban como basándose en el corto plazo inmediato, como que no existía como una vista a largo plazo, Ok. sino que todas las soluciones estaban vistas al corto plazo. Ya, Entonces, ok. Pero ahora entiendo. Ok. y aquí se muestra una comparación del crecimiento del PIB entre Finlandia, la Unión Europea y el mundo. No sé, quería recalcar que poquito antes de 1988 empieza el déficit de Finlandia, igual con la Unión Europea, que en esos años también esto empezó a comenzar en crisis. El déficit, o sea, es la tasa de crecimiento del PIB, ¿verdad? Sí, en Ok. porcentaje. Ya, perfecto. Bueno, para finalizar vamos a hablar de las soluciones a esta crisis de Finlandia. Cambia. No me toman. Disculpen. Cambia manual. A ver. No me dejo. ¿Se pegó? Sí, parece que sí. ¿Otro va a presentar? Dale, ahí sí. Ya, después del inconveniente, vamos a mencionar cómo salió de la crisis Finlandia. Para poder salir de esta crisis, primero fue necesario crear un consenso tanto en lo político como en lo social, ya que todos tenían un objetivo en común que era salir de la crisis, entonces se juntó al oficialismo y a la oposición para que ambas fuerzas políticas fijaran este rumbo. Otra de las medidas tomadas por Finlandia también fue el devalúo de la moneda, que fue como un 25% aproximadamente, y esto impulsó la exportación. Al mismo tiempo también hubo una decisión de desarrollar productos de alta tecnología, y un claro ejemplo de esto es Nokia. La empresa finlandesa pasó de fabricar cables y botas para soldados a fabricar celulares y redes informáticas. Y todos sabemos el boom que tuvo Nokia, o sea, ¿quién no tuvo un Nokia en su tiempo? Así Finlandia tuvo una gran inversión en investigación y desarrollo. Respecto a la investigación y desarrollo, un dato que quiero añadir es que Finlandia tiene una estrecha colaboración entre universidades y empresas, para así fomentar el trabajo en conjunto y el desarrollo de I+D. Durante esta crisis también el Estado recortó gastos, impuestos a la empresa, eliminó planes sociales y se achicó. Con ese excedente, más la ayuda europea, se fue reconstruyendo la economía finlandesa. El boom vino luego, ya que Finlandia en 1995, en conjunto a Suecia y Austria, se unió a la Unión Europea. Este ingreso a la Unión Europea trae beneficios como integrarse al mercado único que tiene esta, el cual permite vivir o trabajar en cualquier país de la Unión Europea, trasladar el dinero y vender productos sin restricciones y también prestar servicios bajo esas mismas condiciones. Aparte de otras ventajas que trae para la calidad de vida de los ciudadanos. La crisis cambió el mapa empresarial finlandés, ya que hay pocas empresas que se quedaron en este país,
y se concentraron en pocos negocios, y muchas se fusionaron entre sí. Para finalizar con cómo salió de la crisis Finlandia, también es necesario decir que decidió cómo invertir a largo plazo en capital humano y así fomentar la educación. Muy bien, muchas importantes, ¿cómo se dice? Enseñanzas y propuestas a sacar. Ahora, no se puede Totalmente. reproducir. No se puede Sí. reproducir igual porque tampoco las recetas son fáciles, porque Finlandia, como bien decían ustedes, pudo acceder al mercado único europeo. O sea, la geografía cuenta. Si hubiese un mercado único, ¿se entiende? O sea, si Chile estuviera en Europa, sería bien diferente. Ya. Totalmente. Adelante, muy bien. Bueno, por lo mismo y en la misma dirección, como conclusión final, como grupo podemos agregar que posteriormente a la Guerra Fría, todos los países que se pasaban al capitalismo han sufrido este boom-bust cycle que explicaba John Nunn en 2010, que finalmente son periodos de mucha prosperidad, pero luego hay caídas. Creemos que tenemos que avanzar como sociedad a sistemas económicos más sustentables, de economía circular, más sustentables y amigables, matrices productivas que consideren otros factores que hasta el día de hoy no se consideran, y creo que lo más importante es hacer la conexión al Chile que estamos viviendo hoy, con todo el proceso de transformación política y constitucional que estamos viviendo. Creo que deberíamos hacer algo muy parecido a lo que hizo Finlandia, obviamente tomando en consideración los habitantes, la geografía, como mencionaba la profesora, pero hacer básicamente eso, ponerse la expectativa a largo plazo, invertir en educación, desarrollar productos de tecnología. O sea, Chile es un país de materias primas, lo cual deberíamos avanzar a poder desarrollar nosotros nuestros propios celulares, nuestros propios autos, lo cual eso conllevará mucho tiempo y mucho esfuerzo político, el cual no se ve hoy en día, y creo que por eso estamos en un escenario el cual nos facilitaría a todos los actores de la sociedad poder avanzar a construir esto de una mejor manera, pero dejando de lado los intereses políticos y recalcando que lo más importante, lo primero que hizo Finlandia fue juntar a la oposición y al oficialismo transversalmente para poder avanzar y crear un desarrollo económico positivo. Así que muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias. Súper bien, bien interesante. Me quedo solo con esto de chequear bien la parte que le decía, un poco cuando están graficando la unidad de medida, posiblemente está, cuando dice current, posiblemente significa que todo está expresado en dólares de hoy, no lo sé, es simplemente hagamos un check para estar seguro que esté bien. ¿Y qué más? Se me olvidó de hacer el mismo comentario a las chicas y chicos de antes. Para el informe les pido, como a las otras sesiones, que hagan un esfuerzo de ponerle por lo menos un gráfico del modelo Mandel-Fleming, ¿ok? Entonces, uno que sea. Usen, por ejemplo, no lo sé, como les decía lo de antes, por ejemplo, la subida del interés afuera, extranjero, o otro shock que me hace que me encuentre con flujos de capitales negativos, etcétera, pero simplemente hagan un poquito, repito, no que tengan que hacer 3.000 gráficos, uno solo, pero para que tengamos esta aplicación, y con esto estamos súper bien. Muy interesante, honestamente aprendí harto. Profe. Sí. Ahora que mencionó eso, es que no lo pusimos porque no está como bien hecho, pero estaba como la idea. Y de hecho se lo quería mostrar, tomé esto como un bonus de la presentación, que investigando y todo, como no habían como datos, no sé, la inversión subió, o quizás sí, pero yo me fijé más que nada como para intentar hacer un gráfico, ¿sí? Como las variaciones, bajaba, subía, bajaba. Entonces, primero hice esto. No sé si se ve bien, pero son como mini gráficos de lo que puede tener la curva. Cuando nos enseñó a armar como el pi, ahí está el pi, ¿se ve? Ok, sí. La inversión privada, el consumo
privado, público. Ahí están las exportaciones netas. Entonces como que grafiqué cómo fue el movimiento de cada cosa, del consumo, de la inversión y después no sabría cómo bien meterlo todo en una ecuación, pero gráficamente yo me imagino que queda como algo así. Mira, una cosa, ustedes podrían hacer esto, por ejemplo, si tienen un gráfico, típicamente sería un gráfico donde tú puedes mostrar las componentes de la demanda, así que gráficas en el mismo gráfico, por ejemplo, variaciones tipo en porcentaje, y podría, más que graficar solo el PIB, el total, como lo tienen un gráfico donde se ve la variación de un año a otro del PIB, ¿verdad? Cuando es positivo, negativo, etcétera. Podrían, ¿cómo se dice?, separar las componentes, o sea, en el mismo gráfico pones consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas y el PIB total, así está clarito, se ve en el mismo gráfico. Y, claro, lo que tú tienes en 4 gráficos diferentes podrías, porque lo tienen niveles, Sí. me parece, no lo estoy segura cuál sería tu idea, pero podrías... Claro, como que no le puse en verdad valor en sí, fue como, de hecho, tomé del año 89 al 95 y cómo se comportaron según lo que fuimos leyendo. Ya, ok. Y yo Porque creo, textos decían, sí, sí. que aquí bajaba la inversión, el consumo se redujo. Sí, no, yo entiendo. Pero Creo que no desde el punto de sabía. vista gráfico, para más fácil es esto, más que graficar niveles, graficar variaciones y mostrar en el mismo gráfico las varias componentes de la demanda, porque al final que el PIB caiga del 20, de cuánto era, del 14%, viene del hecho que probablemente el consumo, que vale el 65% del PIB, cayó de X%, probablemente la inversión cayó más aún, normalmente la inversión es siempre más reactiva, entonces, así se toca presentar. Más que nada fue también por el tema de las exportaciones, porque como eran un país exportador, hubo crisis, creo Sí, que no, eso también claro. que disminuyera y la curva se corriera, como pensando en la materia, que la curva se contraiga. Perfecto, está bien. Por ejemplo, me pueden argumentar esto y unos shock externo que le hace que le bajen la exportación neta y su IS se desplaza a izquierda y después, ¿qué pasa? Esto está perfecto. Con esto ya como empiezo la crisis, con uno de este tipo está ok. Ya, antes que se haga muy tarde, porque son las 9:40, cualquier duda, pregunta que quede sobre esto, podremos desarrollarla el lunes y pasamos con el otro grupo, porque si no, aunque somos solo 3, logramos estar en atrasado. Así que gracias por la presentación y Gracias, adelante, profe. Nico. Muchas gracias, profe. Ah, mi culpa. Vamos con este estallido. Hola, profe, ¿cómo está? Hola. Es que siento que No. nos quedó la nada de tiempo ya. No, tiene razón, soy yo que soy un poco logorroica y hablo demasiado, así que adelante. Una pregunta, ¿se ve la barra la barra del Sí, computador? Ah, que se no ve, debería. No, no sé por qué se ve, pero no debería. no se ve el No se ve, no cursor. se ve. Ah, ya, bacán. Ya, entonces, bueno, a empezar nomás, profe. Sí, Bueno, no ha sido nunca un secreto que siempre ha habido conflicto en las personas, marchas o protestas contra el gobierno, pero no sé si se han preguntado en algún momento si esto podía afectar en algún momento la economía. Claramente que nosotros si hablamos de marchas normales, protestas normales que organizadas, no sucede nada, esto no debería afectar. Sin embargo, el 18 de octubre del 2019 fue algo totalmente distinto. Un grupo de estudiantes comenzó a saltar los torniquetes del metro porque en este había subido 30 pesos el pasaje. Pero hubieron muchas más personas que decidieron seguir los pasos de ellos y empezaron todo el mundo a saltar el metro. Esto provocó muchos disturbios ese día y llegó a generar muchas protestas, muchas marchas desorganizadas, entre comillas desorganizadas, quiero decir que fueron de un momento a otro. Empezaron a salir los carabineros a las calles a detener estos conflictos. En la noche empezaron a quemarse metros, empezaron a haber muchos disturbios mucho más grandes, poderosos, en el que salieron militares a la calle, empezó el estado de emergencia, comenzó a haber tanques, ¿cómo se llama? Tanques, nada que ver, disculpe eso.
en toque de queda, y finalmente esto llegó a masificarse tanto hasta una gran marcha final en la Plaza Italia, bueno, ahora la Plaza Dignidad. Sin embargo, el problema no fue simplemente eso, el problema fue que esto fue tan grande que empezó a noticiarse en el extranjero. Ya vemos como en Corea ahí salen nuestras noticias, o hubo el homenaje en Hachiko, la estatua que está en Tokio de un perro, de la leyenda del perro, o sea, de la historia de Hachiko, que le colocaron el pañuelo rojo en representación al perro Matapaco, bien, como una parte de la masificación. Y aquí comenzaron los problemas desde el extranjero, cómo comenzaron a ver a Chile como un lugar de inversión. Problemas. Según nosotros hubieron 3 problemas fundamentales que fueron los más destacados. El primero fue la baja en la inversión nacional. Debido a la crisis y la incertidumbre que causaba esta, la gente prefería guardar su dinero y no invertir, intentar como la empresa y las personas guardar su capital. El impacto nacional como internacional. Al iniciar el estallido social, los precios y las tasas de desempleo no se vieron afectadas instantáneamente, pero al pasar las semanas y ser reiterados los actos de violencia, provocó fuerte tensión en relación a los precios del comercio y los mercados financieros, lo que claramente produjo una visión hacia el exterior de mayor riesgo para invertir los capitales. Por otra parte, el gobierno tomó medidas para apoyar las pymes y trabajadores. Decidieron realizar un incremento en el gasto fiscal, el cual fue financiado con deuda pública bruta. Con estas medidas el gobierno logró una ayuda momentánea a las personas y rubros que tenían problemas por este estallido social para saldar sus cuentas. Por último, la baja del PIB en todas las políticas para el país significaban tener un incremento del déficit fiscal de un 4,4% del PIB. Esta crisis económica terminó reflejando la mala situación en la que se encontraba el país y enfrentaba un momento muy complejo, ya que si no se resolvía el trasfondo de la política monetaria y fiscales, no serían suficientes. El Banco Central... Perdón, perdón, quizás lo tiene que explicar ahora. No, adelante, no entendió bien este 2.8% que es que... Ahora lo explico. Perfecto. Y disculpe, me adelanté un poco, profe. No, no problema. El Banco Central informó que debido al estallido social, en un periodo de un mes, las proyecciones de crecimiento se frenaron. Las inversiones cayeron un 4% y las expectativas de desempleados aumentaron. Los despidos por necesidad llegaron a ser de 100.000 personas desde el estallido, sin contar la pandemia que vivimos hoy en día. El Producto Interno Bruto de Chile cayó un 2,1% y en la subida bajó de un 3 a un 2,8%, que ahí es lo que se explica justamente ahí. Esto pasó por varias causas como el desempleo y las pymes pequeñas que fueron afectadas. Pensar que las pymes pequeñas en Chile aportan un 17% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y eso que desde el 18 de octubre de 2019, varias pymes de la zona cero fueron saqueadas o destruidas. También hubieron bloqueos de tránsito, impidiendo varias demoras de mercancía para estas pymes. La Cámara Nacional de Comercio indicó que las ventas bajaron un 25% en promedio, o sea que el estallido social empujó el peor registro del Producto Interno Bruto de Chile en 10 años. Bueno, perdón, no entendí bien en términos de los números. O sea, lo que ustedes deberían poner más claro es que el 2.8 es que el crecimiento ¿cómo se dice? Se pensaba que el Producto Interno Bruto crecía un 3%, pero al final ¿Del no llegó a año? ser un 3% del año, sí. Perfecto. Al final se fue siendo de 2,8%. Perfecto. Entonces, lo que es importante que se entienda el tamaño de la cuestión es, por ejemplo, podrían adjuntar el efecto o sea, lo que pasa en el trimestre, porque efectivamente al final son 2 meses, son noviembre y diciembre, porque el PIB Ajá. se cierra en diciembre. Entonces, Perdón, me confundí, fue el trimestre. Ah. No al año, al trimestre, sí, de 3% bajó un 2,8%. Ok, entonces entonces esto es importante, cuando explican esto en los números, pónganle claro, por ejemplo, cuál es
el efecto sobre la evolución del PIB del año, considerando la contribución del último trimestre. ¿Se entiende? Porque es algo muy concentrado. Entonces es importante en este caso, normalmente uno mira cómo evoluciona el PIB en el año, pero en este caso es importante distinguir entre año y último trimestre. Ok, perfecto. Ok, adelante. Políticas monetarias aplicadas. Durante este periodo de incertidumbre, en el cual el mercado no tenía claridad de si Chile era un lugar seguro para invertir, todas las políticas monetarias del Banco Central fueron con el fin de mantener una tasa de inflación en un margen del 3%, lo cual viene siendo relativamente normal si comparamos con los últimos años, y de igual manera se buscaba afectar lo menos posible a las pymes y empresas que, producto de los actos de conflicto en el país, habían visto sus actividades y ganancias reducidas. A esto se le suma que cada día el dólar se apreciaba más, llegando a tener precios históricos por encima de los 800 pesos, lo cual significaba un gran incremento que incluso superaba el valor histórico del dólar, el cual había sido alcanzado en el año 2002 y era de 761 pesos. Por lo cual, durante las últimas semanas de octubre, al observarse que los precios de los activos presentaban problemas de liquidez, el Banco Central adoptó medidas para proveer un grado adecuado de liquidez a los mercados, inyectando 4.000 millones de dólares a este mismo. También Discúlpame un segundo, no estoy segura de la expresión. ¿Cómo es que dijiste? ¿Los precios del activo? O sea, no sé si esto lo estás diciendo, si lo tienen escrito, pero me parece extraña esta expresión. Los precios de los activos mostraban, ¿cómo es que dijiste? Algo con liquidez. ¿Puede ser? Que el Banco Central adoptó medidas para proveer un grado adecuado de liquidez en los mercados. Ok, esto está bien. No había escuchado, pensé que estabas diciendo algo conectado con los precios de los activos y no veía muy bien el financiero, imagino, y no veía muy bien me parecía rara la frase, pero lo que dijiste ahora al final está bien. Entonces, el Banco Central interviene para proveer liquidez. Ok, adelante. Exacto, sí. Decidieron proveer liquidez, puesto que se veía que con el pasar de la crisis, muchos de los activos que se indicaban con la misma habían reducido su capacidad de transformarse en dinero. También decidieron mantener una tasa política monetaria en un margen de 1,75%. Todo esto buscando mejorar, obviamente, la efectividad de las operaciones en la moneda local y la extranjera, evitando un excesivo nivel de volatilidad en los movimientos abruptos que el ajuste económico se había denotado en los mercados y en las personas. Aunque si bien todas las políticas monetarias realizadas por el Banco Central habían, por decirlo de alguna manera, amortiguado el problema económico por el cual estaba atravesando el país, no todas las medidas tuvieron suficiente, por decirlo de alguna manera, tuvieron el resultado que se estimaba, puesto que mercados como la bolsa de valores llegaron a acumular el cual llegó a acumular una caída del 12,5% desde la crisis, lo que se tradujo en números en una pérdida de 27.800 millones de dólares en capitalización bursátil, demostrando así que en esta crisis las políticas monetarias deberían ir acompañadas también de políticas por parte del gobierno, como fueron lo que realizó el gobierno cuando aplicó, cuando decidieron realizar una nueva constitución y así amortiguar de alguna manera el conflicto que se veía en esos días en las calles. Ok. Ya, adelante, después le hago mi comentario. ¿Sí? Estaba muteado, disculpen. Continuando con la política monetaria, les explicaré estas dos. ¿Puedes continuar, por favor? Ahí.
Les explicaré estas dos gráficas a modo de ejemplificar de una manera simple la situación pre-estallido y luego el pro-estallido. Bueno, primero que nada nos preguntamos, ¿cómo se ha comportado la economía últimamente? Y bueno, recopilando datos del Banco Central, el estallido social cambió el panorama macroeconómico y fiscal significativamente, donde en un periodo de un mes las proyecciones de crecimiento se frenaron. Y bueno, la inversión cayó un 4% y las expectativas de desempleo aumentaron un 22%. Cabe destacar que en tiempos normales, antes de que ocurriera el estallido, la economía se encontraba en un equilibrio, bueno, con gran cantidad de precios estables, tipo de interés, al igual que el tipo de cambio. Bueno, aquí, como mi compañero indica, se muestra el equilibrio antes del estallido. Puedes continuar, por favor. Ay, quería Siempre decir que... algo pequeñito que es para la profe. Estos, ¿cómo se llama? Gráficos solamente son un poco visual. No son no queremos específicamente mostrar el dato, solo tenemos todo el informe, profe, para que no se asuste. No, ¿qué? No entendí bien. ¿Que no son informativos? Como son O súper sea, informativos. no digo, el gráfico es solamente visual, no tiene los datos específicos que solo tenemos en el Está informe. bien, no, está bien. Nosotros aquí, chicas y chicos, es imposible usar el modelo ISLM donde allá ustedes leen Y normalmente uno va a hablar siempre de crecimiento, o sea, del PIB, cuánto crece o decrece. Aquí hay un nivel, así que estamos absolutamente ok, que estos son informativos y cuantitativamente nos dicen poco, así que no De se hecho, preocupen. solamente eso queremos, eso es nuestro objetivo, ilustrar y bueno, mostrarles cómo influyó el... Justo se le pegó, profe. Ya bueno, continuando. Sí, yo lo escucho. Siempre que la tasa de interés tenga una variación, ya sea positiva o negativa, la curva IS va a sufrir cambios. En este caso, al ser negativa, como hubo una disminución de la tasa de interés de un 4%, la curva se va a desplazar hacia la derecha. Para contrarrestar esto, el Banco Central decidió realizar una política expansiva durante el estallido con el objetivo de que la tasa de interés regresara a los niveles normales, de tal manera que la curva LM se desplace hacia la derecha, es decir, el punto B. Ahí. Ok, tengo O sea, una... si disminuye el interés, bueno, va a haber mayor producción y la curva se va a desplazar hacia la derecha. Sin embargo, no estoy convencida del discurso que me están haciendo acá. Ok, hablemoslos. Ok, ustedes me están graficando una situación con movilidad pero, perfecta de o sea, que no capitales. entiendo que... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, de repente se le escucha un poco cortado. Ok. Sí, profe. Voy a hablar lentamente. Ok. No estoy seguro, o sea, lo que quieren mostrar aquí ustedes, el primer movimiento, ¿cuál es? ¿La IS que se va a la derecha? Y No entendí. cuando... Hacia la derecha, sí. Cuando disminuye el interés, bueno, bajó un 4% en este caso, pero no influye mucho. La curva se desplaza hacia la derecha, del punto A hacia el punto B. O sea, esto no es desplazamiento de la curva, esto es movimiento a lo largo de la curva. Yo estoy arriba de la misma IS, pero me estoy moviendo de A a B. De A a B, sí. Ok. Ahora, esto de esta reducción del interés sería ¿qué? ¿El efecto sería la política monetaria? Sí, ¿cómo influyó, bueno, la inversión que en sí te representa la inversión que cayó un 4%? Ok, entonces yo si fueran ustedes cambiaría el gráfico porque lo que ustedes quieren capturar es la siguiente cosa. Llamémoslo shock de confianza, la gente se asusta, los inversionistas, los empresarios paran de invertir, la gente se asusta y para de comprar. Entonces, el primer movimiento de este estallido, yo lo graficaría, lo interpretaría como un shock negativo
a la demanda, llamémoslo consumo o inversión, cualquier sea. Entonces, el primer movimiento debería ser una IS que se va toda la curva, que se desplaza hacia la izquierda. ¿Ok? Sí. Ok. Una vez que la IS se desplaza a la izquierda, a este momento, ustedes pueden empezar a decir, ok, ¿qué pasa con el Banco Central? ¿Cómo tiene que intervenir? Etcétera, etcétera. Y que la LM se va a desplazar, que el Banco Central dentro de todo quiere hacer una política monetaria expansiva, y yo estoy súper de acuerdo con ustedes. Pero el primer movimiento debería ser una IS que se va a la izquierda, no a la derecha. ¿Se entiende? No, es que disculpe, me faltó explicar algo más porque también en este gráfico queríamos como representar qué pasa con el modelo Fleming. Entonces eso era lo que venía ahora. Ok, bueno, anda nomás y después veo si estoy de acuerdo o no, pero ok, adelante. Bueno, recapitulando, como ya se sabe, que el modelo Fleming describe la relación entre el tipo de cambio y la producción de una economía. O mejor dicho, en otras palabras, cuando la tasa de interés disminuye, el tipo de cambio también lo hace de la misma manera, por lo que la moneda se deprecia, pasando en este caso del punto E0, o sea, desde el punto A al C. Disculpen, desde el punto A al B. De E0 a E1. Sí, eso. Ok. Bueno, el gobierno, con el fin de ayudar a las pymes, incrementa el gasto fiscal, que sería la variable exógena, creo, si no me equivoco. De ahí que la curva IS se desplace hacia la derecha, hacia el punto. Ahí sí, Ok. desde el punto A hacia el punto C. Lo que provoca en la práctica un aumento en la producción y una apreciación de la moneda. Ok. Bueno, Em, eso es lo que queríamos como ejemplificar en los gráficos. Y ok, entonces yo estoy de acuerdo con ustedes que lo que tienen que continúa a ser de mi opinión, en el sentido que yo creo que ustedes deberían representar el primer shock. La primera cosa que pasa es un shock que le hace desplazar la curva IS a la izquierda. Y después pueden contar que entonces interviene el Banco Central y también el gobierno, y de nuevo la IS se ya, desplaza y la LM también. Pero el primer como en gráficas movimiento, distintas. exacto, el primer movimiento no puede ser que baja la tasa de interés al punto B. No tiene sentido, porque esto pasa porque entra en acción el Banco Central, no es que pasa por sí mismo. Entonces, el primer movimiento, sobre todo si el relato de ustedes, lo que está bien, es que baja la inversión y que baja el consumo porque la gente no sale a comprar y los empresarios se asustan. La primera cosa que pasa es que la IS se desplaza a la izquierda. Este es el shock negativo inicial. Después reaccionan Banco Central y Gobierno y pasa lo que muestran ustedes. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Súper. Ahí lo vamos a corregir en el informe. Sí, no, Bueno, para el informe, por continuando. supuesto. Bueno, para concluir, el estallido dio un impacto significativo a la economía. Bueno, a modo de conclusión, el estallido dio un impacto significativo a la economía. El peso se llegó a depreciar, con lo cual el dólar llegó a estar a 857 pesos, agregando la incertidumbre de la inversión extranjera, ya que se aprobó la nueva constitución, dejando una inestabilidad económica de largo plazo. Cabe destacar que este escenario solo se podría modificar con la ocurrencia de un milagro, es decir, político, donde haya como una unión en el Parlamento. Y creemos que debieran abocarse a un nuevo programa de inversión social y reactivando el crecimiento a largo plazo. No sé, ya sea recurriendo para ello a un endeudamiento público mucho más significativo que el actual. Y bueno, eso sería nuestra presentación. Ok. Yo, entonces, ¿me escuchan, verdad? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Como robot. Entonces, ajustar el gráfico. Si tienen duda, me escriben y lo vemos. Le confirmo que está bien o no. Y dos, Sí, por favor. Por favor. y dos, pongan los números. Entonces, punto primero, por ejemplo,
cuando muestren evolución de las componentes del PIB en el trimestre. Muestren, porque ustedes dentro de todo, con respecto a los otros grupos, tienen un tiempo de análisis chico, ¿verdad? O sea, estamos hablando de fin del 2019 hasta el principio del 2020, porque después se mezcla con el COVID. Así que ustedes tienen poco tiempo, por lo cual no es que pueden hacer gráficos de varios años, no. Pero me tienen que poner un poquito más de información dura. Por ejemplo, lo que mostraban, lo que decían, cómo interviene el Banco Central, un poquito más de detalle, qué significa, a quién, cuánta liquidez quiere proveer, a quién, cómo, esto lo pueden ver en el sitio. Entonces, yo pido solamente un poquito más de respaldo, entre comillas, con algunos datos, que sea en forma de tabla, repito, no es que tiene que ser sí o sí un gráfico. Y ojo a esta representación del modelo Mandel-Fleming. Se le pegó. Ah, ¿qué miércoles hoy que no tengo el internet? Qué extraño, me da... ¿Me despegué? Ahora sí volvió, profe. Sí, lo Sí, ahora sí. siento. Lo No, siento sí, yo mucho. igual. A mí también desde la mañana que no me llegan los mensajes bien. Ah, ya. Ok, entonces paro acá. Entonces ya nos pasamos de tiempo. ¿Se entienden los comentarios? Cambien el gráfico. Si tienen duda, me escriben y yo le digo ok o no. Y póngale un poquito más, o sea, para el informe solamente esto, un poco de respaldo de datos, una tabla con alguna de las informaciones que me han dicho, que han contado. O sea, el relato está bien, pero respáldenlo un poquito más. Con esto sería todo. Está bien, profe, muchas gracias. Sí, ahí le vamos a hablar para que nos ayude un poco. Exacto, Sí. me hablan, me mandan el gráfico, yo le mando le digo si está bien o no. Ok, súper. Perfecto, entonces, gracias, buenas presentaciones, creo que hemos aprendido todas harto. Si para lo que puedan tener duda, pregunta o en general, nos vemos el lunes 8:30 de la mañana y suerte con todas las otras cosas que tienen que hacer. Profe, disculpen, ¿cuándo sería entonces la última clase? Es que yo estoy en otra facultad y yo por lo menos termino esta semana las clases. Nosotros, Pero... sí, no sé por qué tenemos esta cuestión extraña, tenemos ¿Clase? lunes y martes nomás. Ya, No sé ya. bien por qué, pero yo les decía al principio que yo el lunes lo uso para, uno, resolver dudas y preguntas sobre los informes. Entonces podrían venir el lunes con el gráfico y me dicen, está bien si hago esto, no, podría ser. Dos, resolver dudas y preguntas sobre el material, el contenido de lo que entra en el control recuperativo, para quien hace el recuperativo. Tres, yo le voy a hacer un ejercicio de los tipos que entran en el recuperativo. Si ustedes no tienen dudas sobre el control recuperativo, si ustedes no tienen ninguna duda sobre el informe, por supuesto que no van a venir, esto me parece que es lógico, pero quedamos con el lunes para resolver todo esto. ¿Se entiende? Me quedé pegada de nuevo. Qué palle. Se le cayó por un momento, profe. Sí. Pero bueno, va a resolver las dudas entonces sobre el control. Desactive la cámara para que le vaya más rápido mejor. Sí, verdad, sorry. Le decía, no estaba viendo el chat. Me estaba viendo el chat, hay debate aquí en el chat, ahora me lo voy a leer. Ya, profe, nos hablamos el lunes. Sí, nos vemos el lunes. Chao. Ya, Hasta chao, que estén bien. luego. Que le vaya bien, profe. Chao. Listo, gracias, que le vaya bien, profe. Que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao. Profe, entonces nuestra última clase es el lunes. La última clase es el lunes y como les decía, si se puede usar para resolver cosas sobre el informe, para resolver dudas, preguntas, yo puedo hacer un ejercicio sobre lo contenido del control recuperativo. Esta es la cosa por la cual vamos a usar la última clase del lunes. Buenísimo. Así, si tienen dudas sobre algún, quien hace el control recuperativo, es una ocasión para practicar.
Antes resolvería cosas del informe para ver si este tipo de cosas me muestran otro gráfico, le digo sí, no me parece, el modelo Mandel, hago este gráfico del modelo Mandel-Fleming, esto sirve para revisar el contenido del modelo Mandel-Fleming. Estas son las cosas por las cuales podemos usar la clase el lunes. Si terminamos antes, mejor y nos vamos. O sea, pero para esto la usamos, porque después no nos vemos más. Después ustedes tienen el recuperativo el 9 y la entrega final de esta cuestión el 11. Así que es como una especie de horario de oficina, si quieren, comunitario. Buenísimo, profe, gracias. Cuídense, chao. Igual a usted, que esté bien. Nos Chao. vemos. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Que esté bien. chao. Y disculpe la intromisión del chat, pero me pareció incorrecto la historia que contaron desde un puro lado. Entonces, por eso es que hubo un pequeño debate. Tú eres Juan Vicente, lo que escribiste acá, que yo no soy multitasking, así que ni siquiera vi esto, no vi lo que está Sí, en no, el chat. tranquila, pero solamente para aclarar lo que me parece que No, pero claro, en el espera. contexto no se contó la historia completa. Siento que fue un poco faltada la verdad, pero nada más. O sea, No, pero eso mira, no. yo entiendo que, aparte que ellos eligieron un tema complicado, pero Sí. lo que querían contar es, yo creo, más allá, o sea, es solo del punto de vista de este ramo. Entonces, Claro. cualquier sea el origen después de lo que pasó, o sea, son cosas que por supuesto tenemos que discutir, pero yo creo, si me pongo el punto de vista de tus compañeros de la presentación, no... Se le quedó pegado por ahí. ¿Me pegué? Juan, qué palle esta cuestión es que me quedo pegada. Ahí sí. Ahora ¿Aló? sí. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, que se le queda pegado, profe. Qué padre. Ahí sí. Sí. Entonces, no creo que ellos quisieron ser poco respetuosos. Yo creo que ellos quisieron ver solo puramente la parte de consecuencias, entre comillas, Claro. económica y de corto plazo. Y entonces no creo que uno se tiene que resentir, sentir como que vieron un solo lado de la historia. Quisieron ver solo la parte macro. Por supuesto que no tiene nada que ver con todo el contexto, o sea, de lo que pasó de la situación de los derechos humanos y las manifestaciones. Nada que ver, pero no son... No creo que... ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no creo que haya ningún... Sí, no, entiendo perfecto, pero Ujú. sí, pero que creo que cuando hablaron del contexto ni siquiera haber hecho una mención a eso, sí, es simplemente eso, es un tema de que se está normalizando nomás. Y claro, ellos hablaron del contexto y en el contexto explicaron solamente un lado y ni siquiera una mención a lo otro, sí, nada más que eso. A mí me tocó muy de cerca, por eso es que para mí es un tema muy importante eso, entonces por eso es lo que lo mencionaba, pero no, sí está bien, sí, igual entiendo que esto es macroeconomía y no ciencias sociales, así que está bien. Pero solamente quería destacar eso. Sí, no, además no solamente es macroeconomía, nadie dice que uno en macroeconomía no pueda hablar de temas que no sean simplemente la consecuencia de corto plazo, pero era en los 10 minutos que ellos tenían, no podían, imagino yo, empezar a hacer una diagnosis del por qué había tanto descontento que explotó de una cierta manera, porque es un discurso largo. Y yo creo que su presentación era como consecuencias de corto plazo de la explosión del estallido social. Claro, como muy fría. Fue una presentación muy fría, muy pero de muy otro... poco, muy claro. Entiendo. Pero mira, yo entiendo, pero imagínate, si un día te pido a ti de hacer una presentación sobre esto, el esfuerzo en cuanto profesionales va a tener que ser separar lo que tú dices, cuando tú dices que tiene que ser que es fría, pucha, sí, tiene que ser fría, porque si no se mezcla todo y tampoco es correcto. Entonces
sin Sí, es verdad. justificar, ¿se entiende? Yo no creo que nadie quiera justificar ninguna, como decir, ah, sí, está bien que Claro, sí, sí, para obvio. ¿se entiende? O sea, no es que aquí estamos diciendo queremos que los Sí, comerciantes vendan y entonces ponemos militares. No, o sea, se está diciendo, esto fue lo que pasó, la consecuencia, la política monetaria, bla, 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 pero está bien, entre comillas, intentar de separar emociones de relato de algunos hechos, sin justificar nada, etcétera. Entonces, me parece bien, claro. ojalá, o sea, que se pueda discutir de esto, me parece súper bien, pero yo me pongo el punto de vista de ellos, no creo que fue de insensible, me parece, simplemente porque 10 minutos de Sí, presentación sí, no puede. Pero está bien o sea, me parece bien que esto sí, salga sí, no, sí, es verdad. y se entiende, y claro, yo espero que haya más ocasiones de encuentro en el futuro, que no sea todo a través de una pantalla, porque honestamente ustedes no se conocen, imagino, se hablan poco, Sí. es una lata, honestamente, así que Profe, sí, ¿usted hace macro 2? no, macro 2 sería macro que ustedes... Oh, Macro 2 sería macro que ¿no ustedes... la vamos a ver Queríamos más? repetir el plato, profe. Ah, no, yo creo que no nos vamos a ver. No. Sí, esto es triste, me siento triste yo también, Creo pero... que lo tenemos como en el cuarto semestre, parece. Sería el próximo año. Ah, claro, sí, sí, el cuarto semestre. Ah, sí, claro, porque nada que ver, me confundo con la malla vieja. No, ustedes son malla, son los Sí, porque chicos. el Sí, próximo Sí. semestre tenemos micro 2. sí, entiendo, sí, entiendo. Claro, no, debería ser más allá aún. No, entonces no creo que voy a ser yo. Ah, Lo sé. No, pucha. ¿y nada? No tuvimos ni clases híbridas, nada. Nada, Estaba complicado. una tristeza. Yo estoy... pensaba que iba a ir mejor, honestamente, pero nada, una lata. Claro, con esta cuestión ya que hubo la cuarentena, ni siquiera intentamos una Sí. clase híbrida. Yo lo tenía, pensaba que iba a ser mejor con la cuestión de la vacuna, etcétera, pero estaba como un poco naive, aparece. Así que ahora estoy No, que cruzando. ahora hay una variante. Claro, por eso, yo Qué estaba terrible, como que... no se acaba nunca esta cuestión, así que Sí. cruzamos los dedos solamente para el segundo semestre, ojalá, honestamente. Ojalá. Ojalá, exacto. Profe, ya, y otra cosa, mire, que le Sí, quiero mostrar algo, pero en relación con lo que presentamos nosotros, adelante, que como no sé cómo es la curva de la CC, es que sería algo así. ¿Se ve, no? Ah, espera, no veo. De la curva, ¿sería esto qué? Perdón. Sería como, ahí está la IS y la Sí. CC se grafica así, o no se grafica en gráfico con la... La CC sería cosa, ¿cuenta corriente? No, ¿qué es? ¿Sí? Nada que No, ver. no, porque mira, cuenta corriente o balanza comercial decimos, la cuenta corriente por la mayoría es balanza comercial. En realidad es balanza comercial, que significa export menos import, más alguna transferencia, pero... Sí, se te queda muy pegado. Ah, qué palle. Un segundo. Voy a cambiar internet. Voy a cambiar. Sí, profe, no se preocupe, no se preocupe. Profe, sí, Le mandamos un correíto, cualquier cosa. o el lunes, o ahí lo Sí, vemos. o el lunes, perfecto. Parece que está pegada. Ay, mi guagua está pesada, sí. No sé si Ya, me profe. escuchan. Te gordo, mira. Oh, qué No, Está lindo. profe, pegado. estaba pegada. Ahí sí, un poquito. Está raja, mire. Qué lindo. Saluda, Bruno. Es el que se pone a, Tiene se pone a sueño. ladrar cuando está en reunión. Sí, me da vergüenza.
Tan mamón que siempre tiene que estar así. Se ve muy Saluda, tierno. Sí. Sí, pero se cree guagua y pesa más de 20 kilos ya, está gordito. Mire, si el medio perro. Sí, efectivamente está un poco cortito. Ya, profe, profe, le bueno. mandamos un pedito mejor. Sí, mándame un O le correo. pedimos una reunión o algo así. Exacto. Y hablemos otro día que tenga mejor internet, lo siento, es que si no le hago perder mucho tiempo sin razón. Sí, tranquila, Sí, profe. profe, no se preocupe. No se preocupe, Muchas tranquila. gracias. Chao, nos vemos. Puta, tiene que cambiarse Wi-Fi, profe, sí o sí. Sí, Ya, chao, profe, que esté bien. chao, Hablamos. Sí, ahí está el correo. chao. Chao, profe, que esté bien. Nos vemos, muchas gracias. Chao, chao.